Boom. Empezamos. El jefe viste bien los mejores trapos y luego me los da cuando ya sonará. Encima quiere que le bese el culo y algunas veces... Hola, bienvenidos un día más a un episodio del podcast La Mecha. En este caso, con el motivo del 1 de mayo, vamos a hacer un podcast en torno a todo el tema de la lucha sindical, cómo afecta a la lucha sindical las diferentes leyes represivas que existen y cómo, se organiza la clase trabajadora frente a todo esto. Para ello vamos a contar hoy con la presencia de Santi y Natacha. Los dos son sindicalistas de CGT. Y nada, pues vamos a empezar. Yo creo que igual de la conversación que veníamos estaría guay hablar un poco de cómo se os plantea este 1 de mayo. O sea, yo creo que el 1 de mayo ha ido evolucionando mucho, no sé si para bien o para mal, no sé, en la ciudad de Madrid. Y bueno, que nos contéis un poco cómo lo encaráis, qué habéis preparado, cosas que consideréis relevantes. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo soy Santi de CGT, de aquí del sur de Madrid, para empezar, y bueno, también ando ahí con responsabilidades a nivel territorial de Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura. Y bueno, pues en este caso, a ver, ¿por dónde empezamos con esto del 1 de mayo? Este 1 de mayo nosotros nos lo planteamos un poco en CGT en la línea de lo que hemos celebrado los 3 últimos años, en los que hemos apostado por un cierto cambio, ¿no? En el que hemos colaborado con otras organizaciones de todo tipo y lo venimos denominando 1 de mayo interseccional. ¿Interseccional por qué o qué hay detrás de todo eso? Un poco en la línea de lo que viene denunciando sobre todo el movimiento feminista desde hace un tiempo, en el que junto con el movimiento antirracista aluden a que en la clase trabajadora en diferentes circunstancias hay que identificar diferentes desigualdades que nos atraviesan, que nos interseccionan. No es lo mismo el clásico trabajador del mono azul, del que antes era más identificable el concepto de clase obrera, a todos aquellos que vienen ahora como migrantes de otros países, no digamos si están racializados, además se ven en su condición de personas negras o asiáticas o lo que fuera, especialmente discriminados y además son mujeres o tienen, defienden otra identidad sexual. Todo ese tipo de cosas son desigualdades que a cada persona, a cada trabajador y trabajadora le atraviesan y que en algunos casos acumula una cantidad de desigualdades que es mucho mayor, sin duda alguna, de las que pueda estar viviendo gente de aquí de toda la vida, ¿no? Por intentarles dar un cierto protagonismo a todas esas voces que habitualmente no tienen oportunidad de visibilizarse, pues apostamos por trabajar junto a ellas y aunque no formen parte de sindicatos más convencionales, pues también forman parte un poco de las diferentes formas de lucha de la clase trabajadora, y ahí estaban un poco los trabajadores del sindicato de manteros, las trabajadoras del hogar, las Kellys o por ejemplo, digamos, el sindicato de inquilinas, ¿no? Ahí se hizo una pequeña confluencia de organizaciones y de colectivos, muchos de ellos no muy grandes, que sí coincidía por una parte con CNT, con CNT-CIT y con CGT en hacer algo unitario, ¿no? Ahí desde un primer momento se cuestionó, se discutió mucho sobre si podían estar o no organizaciones políticas. Ahí hubo mucho debate, que costó mucho trabajo llegar a acuerdos y al final se decidió que no podían participar como parte activa de la movilización y que no se les impedía que vinieran, pero si venían, que no vinieran ahí con sus pancartas y sus banderas como para visibilizarse porque además en esos momentos hemos atravesado varios momentos electorales en donde nosotros entendíamos que se iban a intentar aprovechar de la situación, ¿no? Entonces se prefirió dejar así, ¿no? Y bueno, yo creo que los resultados han sido muy positivos hasta ahora. Sí que es cierto que ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero yo creo que ninguna organización ni ningún movimiento lo está. Entonces, el panorama que tenemos para este año es más o menos algo similar a lo de los años anteriores.
donde esta vez en los últimos años hemos estado acabando con un concierto, con un festival potente, pero esta vez no hay muchos recursos y acabaremos con músicas así, en plan alguna pinchada y tal, y un poquito allí el meeting. Y además la policía, el ayuntamiento nos ha puesto el impedimento de que, no sé muy bien por qué razón, nos han pedido que tenemos que tener todo terminado a las 5 de la tarde. Entonces no podemos extendernos tanto como otros años, que estábamos hasta las 7 o las 8. Pero bueno, en cualquier caso es el plan, ¿no? Y sí, es cierto que hay otras convocatorias, pero bueno, la nuestra en la que vamos a participar como CGT es esa. Que de cara precisamente a este 1 de mayo también, como el Día Internacional de Lucha por Excelencia de la Clase Obrera, sí, os queríamos preguntar por algún conflicto obrero laboral que esté abierto, bien en Madrid, bien fuera. Estamos escuchando últimamente mucho hablar del conflicto en Iveco, que además está teniendo, creo que, un seguimiento brutal, no sé si casi del 100% o algo así. Y pues eso, por algún conflicto que sepáis que haya que prestar atención, o un poquito por que a lo mejor no, pues la gente no esté demasiado al tanto, pues para un poco aprovechar la ocasión para darle la difusión que podamos darle de algún conflicto que esté abierto, bueno, pues que es importante resaltar. Yo destacaría un par de ellos. Por ejemplo, también está Renault, que es también del sector del metal, del sector industrial de la construcción de automóviles, en Valladolid. Y, por ejemplo, las trabajadoras del SAT en Sevilla, que es el Servicio de Atención a Domicilio. Hay que hacer alguna distinción. Por ejemplo, en el caso de Renault, estamos yendo solo los CGT. Al no haber una unidad de acción con el resto de los sindicatos, pues lógicamente las acciones, la movilización está siendo menor, pero bueno, ahí están los compañeros aguantando, dando guerra con el tema, y bueno, pues hasta ahora están saliendo satisfechos. No es algo que sean convocatorias y de un seguimiento muy grande, pero bueno, sin embargo en Iveco es distinto. En Iveco está el comité completamente unido, todos los sindicatos están apoyando la convocatoria de huelga y las movilizaciones están siendo de 100%, a excepción de los jefes y los técnicos, los superiores. Toda la plantilla está apoyando la convocatoria. El caso de las trabajadoras de Sevilla, por poner otro ejemplo, es algo completamente distinto. Es un conflicto protagonizado por mujeres, porque mayoritariamente es un servicio feminizado, que están reivindicando unas mejoras en las condiciones laborales, y en esa lucha por las mejoras de las condiciones laborales están sacando una reivindicación de la que normalmente nosotros hemos hecho siempre mucho hincapié, que es la municipalización del servicio, ¿no? Son trabajadoras que se consideran sociosanitarias. Como tal, no son personal sanitario. Dentro de todos estos servicios que se vienen a dar a entender como servicios de cuidados y de atención, en este caso domiciliaria, que están muy precarizados, están privatizados y en muchos casos lo están llevando grandes empresas multinacionales o que están vinculadas con el ladrillo, como puedan ser Crece relacionada con dragados o empresas de servicios vinculadas a FCC y cosas así, y pongan por la licitación de los pliegos y se hacen subastas a la baja y hay menos por supuesto y siempre hay problemas. Entonces ahí las compañeras llevan ya en torno a 20 días de acampada delante del Ayuntamiento de Sevilla y exigiendo una reunión con los responsables que todavía ni se ha dado, ¿no? Pero bueno, ahí con muchas ganas, en plena feria de Sevilla, en todo y sí. Y con cosas muy llamativas, sobre todo por lo menos que se vea. Y hablando así un poco de los conflictos, vosotros que estáis más ahí al pie del cañón, cuando se organizan pues piquetes, huelgas, sentadas en el ayuntamiento, como acabas de contar, ¿cuáles son las dificultades con las que os encontráis? O sea, pues entendemos que la policía habrá hecho alguna visita, seguramente, pero más sobre todo en el plano organizativo, de poder sacar esas cosas adelante. Si ya ni siquiera te dejan el concierto del 9 de mayo, claro, alargarlo hasta las 8 de la tarde como siempre, tú imagínate, como para luego... Yo creo que hay que hacer un poco siempre hay que hacer mucha pedagogía. Hoy en día el movimiento obrero está muy debilitado, muy fragmentado, y sobre todo hay un nivel de desmovilización muy grande, ¿no? Que es decir que división siempre ha habido y siempre va a haber sindicatos de diferentes tendencias, pero yo creo que ahora
tras un periodo de tiempo donde ha habido bastante movilización en torno al año 2010, 2014, 2015, en buena medida al calor de lo que fue el 15M y las marchas de la dignidad, que fue un periodo de movilización muy potente, eso se machacó con mucha contundencia, como sabéis. Incluso se legisló a raíz de ahí para sacar adelante la ley Mordaza, y eso ha favorecido que junto con la crisis la movilización en la calle haya bajado muchísimo, y en medio de eso ha estado todo el proceso de asalto institucional que, sin duda alguna, querámoslo o no, con independencia de la opinión que tengamos a ese respecto, pues ha favorecido que muchos compañeros y compañeras relacionados con los movimientos sociales y con el movimiento sindical hayan dado el salto a la política, y eso se ha notado, se ha restado fuerzas al movimiento en todas partes, ¿no? Y mucha gente esperando que desde arriba den soluciones, pues ha dejado de movilizarse. Bueno, esto sería una explicación, sin entrar a valorar quiénes son los responsables a fondo del asunto, pero son una de las explicaciones que se pueden manejar, ¿no? Claro, en esa situación ahora mismo de desmovilización es difícil, ¿no? Lo primero que hay que hacer es mucha pedagogía. Hay que hacer ver a la plantilla, a los compañeros y compañeras, cuál es el origen de un conflicto concreto y qué opciones tenemos. Y al final todas pasan por la movilización y la huelga en última instancia, ¿no? Entonces, el ejemplo de las compañeras del SAT es un buen ejemplo de que no necesariamente hay que pasar por una huelga como primer paso para un conflicto, ¿no? Y enfrentar hacia, en este caso, el ayuntamiento, la búsqueda de soluciones. La huelga es una herramienta más, y muchas veces hay que ser muy precavido a la hora de utilizarla para no desgastarlo demasiado, ¿no? Entonces, hay muchos obstáculos que solucionar antes de ponerse en marcha, ¿no? El primero de ellos es conseguir despertar un mínimo de conciencia entre los trabajadores y trabajadoras. Ese es el primer paso, ¿no? Y si además defiendes un modelo de sindicalismo basado en el asamblearismo y en la acción directa y en la toma de decisiones desde abajo, como es el nuestro, desde una perspectiva anarcosindicalista, pues lógicamente no vale dar saltos diciendo, bueno, compañeros, es el momento de hacer huelga y nos tenéis que seguir. No, hay que madurar esa decisión, ¿no? Y eso lleva su tiempo. Y eso a veces pues no sale. Eso a veces no sale como te esperas, y tienes claro que es el momento de hacer huelga y a veces no sale, ¿no? Entonces hay que ir paso a paso y hay que favorecer una movilización paulatina y progresiva que sirva precisamente para fomentar esa toma de conciencia, ¿no? Y ese es el primer paso. Con el tema político y administrativo son otros los problemas, ¿no? Hay que tomar en cuenta una serie de cuestiones legales que hay que cumplir, si no te ilegalizarían la manifestación o la huelga. Y bueno, son cuestiones más técnicas que otra cosa, teniendo en cuenta la legislación que tenemos, que no es que deje mucho margen. Entre otras cosas, bueno, recordar primero la movilización que están llevando en enseñanza con la asamblea de menos lectivas, y que tuvieron una huelga el 27, 28 y 29 de febrero. Sí. ¿Fue? ¿O de marzo? Febrero. Y por otro lado, contaros, nosotros tenemos el caso aquí en CGT Zona Sur, de unos compañeros y compañeras que fueron multados por la ordenanza de Parla por entregar octavillas en un decalón. Con esto lo que os quiero decir es ya no solamente la ley Mordaza, sino cómo han sacado a pasear desde los municipios, desde los distintos ayuntamientos, sus ordenanzas municipales para hacer más represión sindical a la clase trabajadora que entramos en algún conflicto con alguna multinacional. En este caso ha sido Decalón, en Parla, ¿no? Y bueno, en concreto creo que una ha sido archivada, ¿no? ¿O no le ha llegado, por lo menos? Sí, al final se archivaron de los 3 compañeros que fueron sancionados.
se archivaron 2 porque reclamamos, fuimos a y una damos sigue reclamaciones adelante, y incluso fuimos a hablar con el ayuntamiento y tal. Decían que le iban a mirar y no sé qué. Y había una tercera que ha habido un problema en el trámite administrativo de la comunicación a través de correos que no llegó y luego directamente lo que ha llegado es la sanción. No llegó, entonces no tuvimos tiempo de presentar unas alegaciones ni nada. Entonces luego llegó directamente la sanción. Entonces, bueno, ahí ha tocado una de dos. O íbamos al contencioso administrativo directamente, ¿no? O pagábamos y luego reclamábamos. Y al final hemos hecho esto, ¿no? Se ha pagado esa multa y ahora lo que vamos a hacer es reclamarla para que nos la quiten. Y movilizarnos. Claro. Sí. Pero sí, bueno, que al final lo que ves es que si no es con una ley es con otra, pero como que el asedio es continuo, constante es a la lucha laboral es constante. De hecho, esta misma semana han juzgado a Raquel, a la compañera de Cádiz, que la juzgaron porque salió en un vídeo de Televisión Española cuando la huelga de Cádiz, ella diciendo que los maderos son pues unos mercenarios, que es lo que son. Y al final como que aprovechan cualquier excusa para un poco llevarte allí. Has hablado justo ahora de los impedimentos y los requisitos para llevar a cabo adelante una huelga, porque al final la legalidad pues está hecha pues para la patronal, y para la patronal no es claro. Cualquier herramienta que tú puedas tener de lucha te la quieren regular y al final te la quitan. Entonces queríamos también un poco preguntaros por eso, que al final hacer una huelga no solamente es que no sea fácil, porque hay que concienciar a los compañeros primero y todo eso, que también, sino que además a la hora de poder convocarla y materializarla necesitas unos pasos previos. Sí. Tienes que cumplir con ciertos requisitos, luego te van a poner unos servicios mínimos que lo que van a hacer es anular la huelga. Por ejemplo, en Euskadi creo que hay ahora una huelga de ambulancia, de conductores de ambulancia, y tienen servicios mínimos del 100%. Entonces es como no pueden hacer huelga. Claro, bueno, hay que distinguir un poco. Donde está el problema de los servicios mínimos es en los servicios públicos, ¿vale? O sea, en una empresa privada, por ejemplo, en Renault o en Iveco, eso no va a pasar. Es decir, ahí no te van a poder imponer servicios mínimos. Donde te ponen servicios mínimos y cada vez más abusivos son en transporte, en sanidad, en enseñanza, pues como los compañeros de enseñanza que antes comentaba la compañera Tacha, les impusieron en torno a un 70% de servicios mínimos, si no recuerdo mal. Por normativa, normalmente en los colegios creo que hay un problema, los compañeros de enseñanza me podrían corregir, pero creo que normalmente en última instancia los que como mínimo tienen que mantener el colegio abierto son el jefe de estudios y el director, con lo cual se les está casi impidiendo por ley hacer huelga, ¿no? Porque si todos los demás hacen huelga, ellos como mínimo se tienen que quedar. Si no, podrían a lo mejor cambiarse unos por otros. En fin, es una situación muy, muy complicada y en enseñanza, en sanidad, el derecho de huelga está prácticamente anulado. Tú lo sabes mejor, que ahora conoces el tema de cerca de sanidad. Servicio mínimo del 100%. Servicios mínimos que llegan a ser incluso del 100%. En transporte, pues por ahí anda. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa? Que tenemos que andar denunciando luego esos servicios mínimos, esperando en que una sentencia nos dé la razón o mejore las condiciones para que en una próxima convocatoria podamos exigir que esos servicios mínimos, si sobrepasan lo que la sentencia haya dicho, pues para otra vez no se pueda aplicar. Entonces, en el caso de los servicios públicos hay que avanzar con un mínimo de 10 días de preaviso y hay que demostrar que ha habido un intento de voluntad de negociación, con lo cual acudimos a servicios de intermediación de mediación de cada administración, o bien autonómico o bien a nivel estatal, para levantar acta, aunque sea para que quede constancia que no ha habido acuerdo y podría seguir adelante con la huelga. En este caso tendríamos el servicio regional de cada comunidad autónoma o a nivel estatal, ¿no? Depende de cómo sea el conflicto. Y luego en el caso de las empresas particulares, donde no tenga nada que ver con un servicio público, el mínimo de preaviso son 5 días. Ahí el preaviso es menor y no existe esas condiciones del tema de los servicios mínimos. Pero bueno, esto es un poco el panorama. Ya sabéis que todo viene dado de alguna manera por la legislación, por la ley de huelga, que es una ley franquista. Se diseñó y se aprobó justamente antes de que ya estuviera la Constitución, o sea que eso no se ha modificado, no se ha podido mejorar las condiciones de esa legislación
y ahí se impiden claramente las huelgas de solidaridad y las huelgas políticas, ¿no? Entonces, siempre que se intenta hacer una huelga por algún motivo político o de solidaridad con otro ámbito, hay que intentar encontrar algo que justifique la convocatoria en el centro de trabajo concreto donde se va a hacer la huelga, ¿no? Entonces, siempre se busca algún resquicio legal para poderlo poner en marcha, pero es muy difícil. No siempre puede salir adelante y lo normal es que te lo denuncien para intentar ilegalizarla, ¿no? Pero bueno, este es el panorama que tenemos, y yo creo que la tendencia en toda Europa, en general en Occidente, es a ir a legislaciones cada vez más autoritarias, que lo que se hace de alguna manera es restringir más el derecho de huelga. Y ese es el problema que tenemos, ¿no? Y no hay una movilización obrera contundente capaz de frenar a día de hoy estas iniciativas de los gobiernos, ¿no? Que van por esa línea, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Pero bueno, lo bueno es que está reactivándose un poco la movilización, ¿eh? Veníamos de un momento malo y ahora está habiendo huelgas, pues como estábamos hablando, Iveco, Enseñanza, Renault, en fin, está habiendo cosas, ¿no? Bueno, sería difícil saber hacia dónde evoluciona eso, pero es una señal positiva, vamos. Sí, al final queríamos resaltar, hablar de ello hoy, porque cuando se hablan de leyes represivas y mucha gente, hay como unas cuantas que todo el mundo, la ley Mordaza, la ley de extranjería y una serie de leyes que todo el mundo conoce y tiene claramente identificadas como claramente represivas, de hecho claramente 2 veces, perdona. Pero luego, por ejemplo, la ley de huelga nunca salta a la palestra, y precisamente lo que veníamos nosotros viendo es que al final es eso, es una ley más hecha, más, como dices tú, desde antes de la Constitución, incluso, que tenemos que la Constitución garantice nada, pero es como mucho más descarado, es mucho menos disimulado, y que lo que hace es quitarnos el derecho a una de nuestras principales herramientas de lucha, porque claro, si tienes que avisarla con 5 días para que la empresa se prepare y no sea tan efectiva, si no puedes hacerla por motivos políticos al final no tienes realmente derecho de huelga. Y quería preguntaros, como habéis mencionado un par de veces, te pueden ilegalizar la huelga, ¿qué supone? ¿Qué supone que te legalicen la huelga? ¿Y a qué te enfrentas si imagínate si una plantilla decide tirar para adelante con una huelga ilegal o declarada que ha sido declarada ilegal? Eso, los compas de correos y las compañeras de correos saben mucho de eso, porque se les ha ilegalizado en algún momento. Sí, bueno, los de correos tenían una huelga muy interesante, que declararon de carácter indefinido porque no se les permitían cogerse determinados permisos, y entonces dejaron esta huelga ahí. Entonces, para algunos compañeros la utilizaron en alguna ocasión y luego eso se ha ilegalizado, y entonces lo que puede pasar es que la empresa denuncia a los convocantes, al sindicato, y nos podría tocar indemnizaciones de miles de euros, y a los compañeros que han secundado la huelga las correspondientes sanciones, porque no se entendería que sea ausencia justificada porque no está cubierta por el derecho de huelga, ¿no? Entonces habría que ver un poco el contexto de cada caso, de cada conflicto, pero sí tendría repercusiones de carácter, sobre todo de carácter represivo dentro de la empresa y a nivel legal. Y eso se traduce siempre como mínimo en multas y en sanciones, ¿no? Entonces, si la empresa además denuncia que ha habido un perjuicio a su imagen, a su producción o no sé qué, pues se pueden alcanzar cifras bastante importantes si se considera que ha habido daños y perjuicios, claro. Eso se debería, claro, a nivel judicial eso se alarga mucho, ¿no? Es difícil ver, ¿no? Ese es uno de los casos. Otro de los casos que intentaron hacer es también con los compañeros de enseñanza, también lo han intentado, porque ellos estaban convocando huelga en los días en los que se hacían las pruebas estas de medición de los niveles del alumnado y tal, y para que los profes no tuvieran que entrar en ese juego, convocaban huelga ese día para que no tuvieran que hacer ese tipo de pruebas y tal. Ahí le estuvieron buscando las vueltas también. Por suerte al final no pasó nada. Le buscaron las vueltas, tanto es así que en un momento dado se les estuvo enviando cartas como si hubieran hecho absentismo en lugar de huelga. Es decir, la administración les mandaba documentos diciendo el día 27, 28 y 29 usted faltó a su puesto de trabajo. Muy cantoso el tema, ¿no? Y luego lo que comentabas tú antes, ¿no? Lo del tema de la normativa
de medio ambiente de los ayuntamientos, que son normativas municipales que se utilizan como pura represión, que era lo que se llamaba hace unos años, ¿no? Sí. El abrir procedimientos sancionadores para frenar la movilización, claro. Ese tipo de cosas no se está diciendo mucho, pero esto salpica constantemente, ¿no? Entonces, pues bueno, es un cúmulo de normativas, es un cúmulo. Que no es nuevo lo de las ordenanzas. Si mal no recuerdo, pasó con el tema de sanidad. Cuando las manifestaciones de sanidad se estuvo sancionando a la gente porque te ponías a repartir panfletos O por llevar el megáfono. o por llevar el megáfono, sí, con la tontería del ruido del medio ambiente. Nos quieren calladas. Esto en Madrid ya es habitual. Sí. Que si ahora no podemos hacer una mani, sino además no hemos pedido el correspondiente permiso para superar los niveles de Nos pasó a ruido. nosotros cuando repartíamos panfletos por las manifestaciones de Pablo Hasél, que la excusa era que se ensuciaba la calle, no sabemos muy bien por qué, pero sí. Y al final yo lo estaba pensando y digo, bueno, o sea, si te saltas la ley, pues igual la multa es más alta, más tal, llega en algún momento, pero si no te la saltas, también hay represión y también van a por ti, y también te multan y también hay persecución sindical. Y todo fatal igual, lo que pasa que encima acotado a lo que ellos quieren, a lo que te marcan. Entonces, bueno, pues igual es el momento un poco de, con el rebote este que está teniendo el movimiento, aprovecharlo y saltarse un poco la ley, ¿no? Si te van a reprimir igual, pues bueno. Sí, esa acción siempre hay que tener. Y luchar con alegría sobre todo. Sí. Sí. Sí, porque también la alternativa que te queda es morirte de hambre, es echar más horas que el reloj en el curro para hallar por 2 duros. Hay otro, habéis hablado de la huelga de educación. Yo me acuerdo que hay un tema del que queríamos hablar, que me acuerdo justo ahora, porque tengo un amigo que estuvo participando, que de hecho creo que es de CGT también, espero que nos esté escuchando, la verdad, que me contó cuando estaban preparando la huelga de finales de febrero, que por cierto que van a la huelga otra vez en mayo, 2 días, Sí. y me contó que supongo que para sorpresa de nadie, pero vamos, las guarradas que hicieron los de comisiones obreras intentando boicotear la huelga de educación. Me contaba cosas que, claro, además está el tema de que comisiones obreras tienen un montón de liberados, un montón de gente que su trabajo es ese, y como enviaban a liberados a los centros, a los institutos, a los colegios a expandir el miedo, es que esta huelga es que os van a despedir, o sea, mintiendo descaradamente, es que con esta huelga vais a perder un montón de dinero a los trabajadores, a los compañeros, para que no hicieran la huelga, diciendo que no sirve para nada, porque más, y el argumento que me decía mi colega, es que claro, si es un día, porque es un día, si son 4, porque son 4, y si es indefinida, porque es indefinida, pero al final siempre tiene una forma de darte una razón para que no hagas la huelga, contraprogramaron las movilizaciones, convocaban ellos otras cosas, no sé, y mientras tanto ellos han impulsado también movilizaciones y tal, entonces como que comisiones y UGT son, bueno, es que son el sindicato vertical directamente hoy en día, y un poco por vuestra visión con ellos, o vuestra visión sobre ello, o alguna otra hazaña que rememorar, porque nos parece también que juegan un papel muy importante dentro de lo que esto represiona al movimiento obrero. Pues se nos ocurren unas cuantas. O sea, por terminar con el tema de enseñanza, por ejemplo, recordar que efectivamente tienen convocado para el día 8 y el 21 de mayo. Y aquí se han visto forzados, se han visto arrastrados comisiones y UGT a mover ficha. Ya veremos a ver qué hacen al final, porque en la anterior huelga de 3 días les ha hecho mucho daño. Los compañeros, bueno, en su día se convocó desde CGT, CNT y STEM, y eso les ha escocido mucho a comisiones. Aquí esto de enseñanza en Madrid es prácticamente un monopolio de comisiones. En un primer momento UGT participó un poco en la preparación de esa huelga, luego, claro, lógicamente desde arriba saber que les dijeron que no podían y se tuvieron que desvincular, pero seguramente incluso muchos trabajadores afiliados a UGT hicieron huelga. Y ahora están otra vez a la carga. Enseñanza, ya digo que es todo lo que son sectores públicos, hay un peso del corporativismo muy fuerte y no es fácil movilizar a los médicos, a los profesores y tal, sabiendo que hay presiones de otros grandes sindicatos, ¿no? Entonces, pero yo creo que se está rompiendo con ese monopolio, ellos lo están notando, están perdiendo afiliación, están perdiendo capacidad de movilización y eso es el trabajo del día a día de ese esfuerzo, ¿no?
Y eso se ve en muchos ejemplos, ¿no? Esto hay que verlo como una carrera de fondo y los compañeros de enseñanza ya nos podrán contar más de cómo va evolucionando esto, pero podemos contar otros casos, como aquí hemos tenido también bastante cerca, como es, por ejemplo, los compañeros de Airbus en Getafe, que tuvieron una huelga recientemente y que también una huelga que se ganó, se consiguió todas las reivindicaciones de mejoras y garantías salariales y laborales de cara al cambio de empresas y dentro de ahí de Airbus en Getafe. Y ahí se vieron comisiones y UGT que no sabían por dónde salir, efectivamente. O sea, igual que otro ejemplo que hemos tenido recientemente, también nosotros aquí en el sur de Madrid, con compañeros nuestros del servicio de limpieza del barrio de Loranca en Fuenlabrada, y que, bueno, los compañeros fue pues un éxito también, ¿no? Se consiguió la subida salarial que se pedía y un poco garantizar las condiciones laborales. Y eso es pues fruto de los compañeros y de hacer ver a la gente que con UGT, que eran los que había antes, pues no se iba a ningún lado, ¿no? Después de que un convenio que llevaba paralizada la negociación durante años y no se avanzaba en nada, ¿no? Entonces eso es lo que decía antes, ¿no? Primero hay que hacer un trabajo fuerte de pedagogía, de hacerles ver que somos una opción más, pero no somos como los demás, y que estamos dispuestos a seguir adelante con cualquier conflicto siempre y cuando la gente se comprometa con un mínimo de esfuerzo, porque si no es imposible, ¿no? Porque va a depender de ellos y de ellas mismos, los que están en esa empresa, y con un poquito de ganas es fácil obtener resultados. A ver, es como todo, ¿no? Aquí no hay varitas mágicas ni se puede dar garantías de nada, pero si hay un mínimo de compromiso, eso se va a notar, y eso va a hacer mella a los grandes sindicatos, y eso se va notando, ¿no? Y claro, bueno, pues el problema es que todavía disponen de muchos recursos, de muchos recursos económicos, y que la legislación les favorece a nivel electoral y a nivel legal. La normativa favorece a los grandes sindicatos, pero aún así hay sectores donde eso ya se va abriendo brecha, y bueno, yo creo que es positivo los resultados que vamos viendo en algunos sitios. Para que es un contexto general de un nivel de movilización relativamente bajo. Eso hay que tenerlo claro. Sí, no sé, yo por contar una batallita más, a mí me sorprendía mucho en mi trabajo ahora mismo. Está abierto un proceso de ERE, es una empresa del tercer sector, y de las cosas que más me sorprendían era cómo la gente veía, bueno, y ve a comisiones en este caso, de que es muy importante quitarles la careta, señalarles y ver que tienen unas limitaciones por intereses propios y que no van a ir más allá, porque lo que os digo, me sorprendía mucho cómo la gente se movía todo el rato y se mueve alrededor de ellos. No conciben el organizarse paralelamente, un poco fuera, es todo lo que marcan, pero ingenuamente muchas veces, no porque sean de comisiones en este caso, es como que no conciben la lucha en otra manera. Y no sé, yo creo que es muy importante lo que decías tú, pues de hacerles ver a los compañeros, a las compañeras, sobre todo de desenmascararles, la verdad, que es difícil, o sea, en algunos sectores es difícil. Sí, yo, por ejemplo, Santi ha hablado de la administración pública, pero en la privada, o bueno, de Airbus también has comentado, es muy sangrante el asunto, porque te encuentras con casos en los que se han acostumbrado a un modelo, la clase trabajadora digo, ¿eh? Sí. Se ha acostumbrado a un modelo sindical de tenemos a esta gente que nos representa y nos va a solucionar, ¿no? Es decir, vienen a solucionarnos. No nos vemos la clase trabajadora como parte del conflicto, ¿no? Que tenemos que luchar nosotras mismas por nuestros derechos y que tenemos que hacer fuerza, ¿no? Sino que digamos que delegamos en este tipo de sindicalismo, ¿no? Como es el de comisiones y UGT. ¿Qué ocurre? En muchas empresas, y lo vemos día a día, esta gente es capaz de vender los derechos de la clase trabajadora por colocar a sus familiares. Yo lo tenía muy claro. Yo cuando trabajaba, todos sabéis que yo trabajaba en Carrefour, en esta multinacional, y yo, además, bueno, sabéis que yo soy expulsada también de comisiones obreras, y yo discutía bastante con los compañeros y compañeras que tenía de comisiones obreras, porque les decía,
o sea, no con los altos cargos de la ejecutiva, las broncas eran más gordas. Con los compañeros y compañeras de los centros de trabajo, yo discutía porque algunos inconscientemente, pero otros y otras conscientemente, eran capaces de firmar cualquier acuerdo con Carrefour con tal de que colocasen a su hijo o a su hija, ¿vale? Y yo les decía, si yo quiero a mi hijo, que de hecho le quiero, o sea, yo tengo un hijo y le adoro con locura, lo que menos espero, al final la criatura tendrá que trabajar donde tenga que trabajar si quiere seguir comiendo, ¿no? En este sistema, me refiero. Porque en otro igual no tendría que trabajar para esas multinacionales, pero en este, yo desde luego lo que menos deseo es que mi hijo trabaje en una multinacional como Carrefour. Y desde luego no voy a vender los derechos de la clase trabajadora por tener a mi hijo explotado en una multinacional como Carrefour. O sea, es que me parece, de verdad, y eso es que ni siquiera se lo planteaban. Y yo se lo ponía encima de la mesa y les decía, ¿pero qué es lo que estáis haciendo? ¿De verdad os pensáis que porque vuestros hijos metan un salario absurdo, es decir, que no les va a dar para absolutamente nada, para sus gastillos de fines de semana, que al final es lo que conoce las generaciones que están viniendo ahora? Ni siquiera, yo me acuerdo cuando yo tenía, es que ya tengo muchos años, bueno, yo me acuerdo cuando yo tenía, es verdad, yo me fui de mi casa con 20 años. O sea, la ilusión de me tengo que independizar, ¿no? Quiero ser, pues eso, quiero ser libre, ¿no? Quiero de alguna manera volar de casa, ¿no? Yo quiero mucho a mis padres, pero necesito volar, necesito hacer mi vida, necesito... Eso ahora mismo es impensable, o sea, impensable. O sea, ahora la juventud no tiene opción y en parte eso, bueno, en parte no, más bien todo, la culpa la tienen los sindicatos mayoritarios de este país, comisiones y UGT, que han vendido ese modelo sindical. El modelo sindical de, venga, tú llegas a estos acuerdos que si tu hijo va a entrar y tu hija se va a colocar en este sitio y van a meter un sueldo a casa, aunque sea de miseria, y tu hijo o tu hija van a estar explotados, porque al final la precariedad es absoluta. Es decir, no es que te creas que les van a poner en cargos intermedios de estos modelos empresariales como son las multinacionales, no, es que ves a las criaturas reponiendo, librando un fin de semana al año. En muchos de los casos los contratos son de viernes, sábado y domingo, ¿vale? Es decir, te quiero decir que es que las condiciones en las que estamos vendiendo a la clase trabajadora, o las que están vendiendo a la clase trabajadora estos tipos de sindicatos, es brutal. Entonces, pero bueno, pues eso, lo que decía Santi antes, ¿no? Mucha pedagogía. Tratamos de hacer mucha pedagogía. A veces se llega y a veces no. Yo confío, y por eso sigo aquí, en que algún día pues se abran los ojos y venceremos. ¿Por qué no? Claro. Claro, porque también es que es muy importante y muy grave. El sindicato, el comité o quien sea firma X condiciones, firma, por ejemplo, lo de tu ERE, firma una indemnización de mierda o firma que va tanta gente a la calle y tal, y el trabajador está vendido. Ahí es que te quedas indefenso. Al final, si no llevas la lucha, o sea, los trabajadores, con nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios, de manera independiente de toda esta gentuza, no llevamos la lucha con nuestras propias manos, es que nos ponen a pie de los caballos, como... Literal. Ese es el modelo sindical de comisiones y UGT, es decir, CGT somete a asamblea de trabajadores y trabajadoras para que tomen sus propias decisiones sobre su futuro, ¿vale? Es decir, en este caso, las condiciones que puedan tener laborales, o si quieren firmar o no un ERE dependiendo de la situación de la empresa, al final lo tiene que decidir la clase trabajadora. En el modelo sindical de comisiones y UGT, por la estructura que tienen, hay gente que toma ese tipo de decisiones y luego ya si eso se lo explica a los trabajadores y trabajadoras afiliados de por qué han tomado esa decisión, ¿no?
Y bueno, mucha culpa de esto la tienen las leyes y la tiene un sistema educativo que sigue siendo inútil, porque un sistema educativo que no enseña a una población a saber vivir en lo cotidiano, en el día a día, es una sociedad completa, un sistema educativo completamente inútil. Es decir, y eso está pasando. Y entonces, yo espero que los compañeros y las compañeras de enseñanza consigan todo lo que están pidiendo sobre todo que el modelo educativo, hacer mucho hincapié en el modelo educativo de este territorio, porque hay que cambiarlo. Es decir, porque es que la clase trabajadora tiene que saber por dónde se anda. No es admisible socialmente que la gente no sepa leer su propia nómina, que la gente no sepa qué cláusulas son o no son. Bueno, igual ahí me meto más en profundidad, pero sí que es cierto que a nosotras nos llegan contratos, por ejemplo, con cláusulas completamente abusivas. Y la clase trabajadora, o sea, el trabajador o la trabajadora que firma ese contrato ni siquiera... Claro, no lo entienden. No lo entienden, entonces ni siquiera se cuestionan si eso es legal o ilegal. Eso, como se lo haga la empresa, es legal, porque la empresa tiene el poder. Entonces, como lo dice la empresa... Y lo primero es tener el contrato, entonces la gente no discute. Claro. Bueno, con el tema de los seres hay una particularidad, y es que comisiones, por la gestión de esos seres, recibe unos ingresos por cada trabajador que se le aplica en ese ERE. Es decir, que hasta esa perversión llega la normativa, ¿no? Y ellos, como sindicato mayoritario, pueden participar en las negociaciones de esos seres, incluso en unas empresas en las que no haya necesariamente representantes sindicales, porque ellos, al ser mayoritarios, la legislación ha favorecido que puedan inmiscuirse en esa negociación, aunque ahí no haya nadie ni de comisiones ni de UGT. Sí. Hasta esa perversión llega el asunto. Es la verdad que bastante peliagudo, pero bueno, es todo un poco dramático, pero no todo. O sea, somos pocas, pero somos. Quiero decir, en el caso concreto, por ejemplo, de este ERE que os hablaba, al final la jugada no les ha salido tan bien, han metido a tanta gente y solo se han preocupado de ellos y tal. Pues yo que sé, que por ejemplo el comité, bueno, la comisión que va a negociar se ha ampliado, que no querían ampliarla, y viene mucha gente que no está afiliada a comisiones obreras de otros territorios. Y a mí lo que me sigue dando un poquito de rabia es como la gente no se ha dado cuenta que han sido ellos. Esto no ha sido los 4 de comisiones que están en el comité que sí que hay en Madrid, ha sido la gente... oye, que queremos estar ahí, que vamos a ir y vamos a ir por nuestras narices, o sea, a contar nuestro libro. Pero bueno, que hay un poco de esperanza, no todo va a ser horrible. No, está claro. Si no, no estaríamos aquí. Ya decíamos antes que hay ejemplos en los que se ganan huelgas y que se consiguen movilizaciones importantes sin que esté comisión y CGT, y eso es lo que les escuece, que ellos ya no controlan todo como antes. Eso es bastante positivo, o sea, ir abriendo brechas, irles quedando el poder pues... a brazo sindical del Estado, porque al fin y al cabo no es otra cosa que el brazo sindical del Estado y la oligarquía, es bastante importante si queremos ir avanzando en derechos, y sobre todo también un poquito por ir encauzando un poquito, que es verdad que llevamos un rato diciendo qué mal esto, qué mal lo otro. Bueno, denunciando, que no es, que al final hay opciones de ganar. Perdón un momento, Marco, porque a mí me gusta mucho el mensaje de en la vida o se gana o se aprende. Y esto yo, de alguna manera, lo vinculo también al sindicalismo, ¿no? Es decir, que en la lucha lo importante es luchar. Y sobre todo cuando en la mayoría de los casos, porque ese es el miedo, es decir, desgraciadamente no conseguimos darle la vuelta a esto, pero cuanto más precaria, más miedo tenemos. Y al final te metes en un laberinto de... Tú dime a mí, hoy en día, con la subida de intereses que ha habido, por ejemplo, en las hipotecas, tienes a personas trabajando en trabajos súper precarios, con salarios súper precarios, que no llegan ni a final de mes, que están adquiriendo una deuda, incluso que hay desahucios porque los salarios no llegan, no tienes ni para comer prácticamente, es decir, estás viviendo de tal manera que yo me pregunto, ¿no? ¿De verdad merece la pena vivir así? No, lo que merece la pena es luchar, porque perdido ya lo tienes en ese sentido, ¿no? Entonces, o ganas o aprendes. Pero perder, no tiene nada que perder, si ya estás perdida.
Claro, en la línea con esa realidad que ahora mismo nos rodea es donde va un poco nuestra apuesta por intentar acercarnos a determinados colectivos que en muchos casos son más precarios y están en peores condiciones que los que somos trabajadores y trabajadoras de toda la vida aquí del Estado español. Y nuestra relación con los sindicatos donde están vinculados especialmente los trabajadores migrantes, trabajadores sin papeles, las trabajadoras del hogar, que hasta hace nada no tenían ni derecho a paro y la legislación estaba muy por debajo, y que sigue estando del resto de los trabajadores. En general, una serie de trabajadores que no pueden ni siquiera tener acceso a un contrato porque no tienen papeles, ¿no? Entonces, el acercarse a esas realidades debería ser una condición indispensable de un sindicato que se considere combativo y con aspiraciones de cambiar el sistema, transformarlo con vocación revolucionaria. Si no, es quedarnos en lo de siempre, y eso es el pasado. Quiero decir, hoy en día hay un porcentaje de trabajadores que no disponen de una serie de recursos porque les faltan determinadas condiciones administrativas para poder acceder a determinadas condiciones materiales. Es decir, un trabajador, si no tiene tarjeta sanitaria, si no tiene DNI y si no tiene pasaporte, es un paria. Esos son los verdaderos parias hoy en día de nuestra sociedad, los trabajadores jóvenes. Tenemos una tarjeta sanitaria, que somos trabajadores y vivimos de nuestra fuerza de trabajo, pero estamos en una posición donde hay unos mínimos que de momento más o menos podemos conservar o exigir que nos lo den. Aunque luego no nos lo den, pero lo podemos exigir. Hay otros que a poco que levanten la voz, les ponen en el otro lado de la valla. Es decir, eso es... Y no ser sensibles a esas realidades... para mí son un ejercicio de miopía política brutal. Si no estamos de acuerdo en aspirar a relacionarnos, no sé si a atraernos a nuestro mismo lado, pero a tener relación con todas esas circunstancias, es que no vamos a estar a la altura de la realidad. Entonces, ayer, sin ir más lejos, un rider fue atropellado por un taxi y murió un trabajador de estos de reparto. Que sí, hay un sector súper complicado al que se ven trabajadores donde no constan ni siquiera como trabajadores, que son trabajadores por cuenta ajena, y que las empresas como Uber y tal los querían dar una imagen de trabajadores autónomos, y donde hay muchos trabajadores que son precarios de los precarios, donde hay alguno que tiene acceso a la plataforma y subcontrata sus horas de trabajo a otro que a lo mejor está sin papeles. Fijaros el encadenamiento de circunstancias absolutamente precarias, donde un chaval que tiene una bici pero ni tiene papeles puede hacer los repartos de otro que sí tiene acceso a la aplicación. Imaginaos la situación. O sea, eso es brutal. Y ese grado de precariedad, a día de hoy, los sindicatos no estamos sabiendo dar respuesta. Ahora mismo, no digo que nosotros lo estamos haciendo bien o que lo tengamos resuelto, pero nuestra intención es acercarnos a eso. Y los grandes sindicatos están completamente alejados, y los sindicatos tradicionales en general no lo tienen en cuenta. Y esto hay que ser consciente. O sea, lo importante también es esta gente que nos deja luego precisamente justo esas lecciones de que incluso, porque los riders y tal han conseguido ha habido cierto reconocimiento de derechos que nos han y dado tal, la razón, sí. Que al final es como una lección de, aunque parezca que estás fatal, que no tienes nada a lo que agarrarte y que nadie te hace ni caso, que al final si te organizas con tus compañeros, que no necesitamos, justo que decías tú antes, no necesitas a nadie que venga a solucionarte la papeleta, que si te organizas con tus compañeros, que tal, que al margen de la legalidad también se hace falta, y metes ruido y metes caña y consigues también nosotros, por ejemplo, vemos que es súper importante siempre sacar los conflictos no solo de los centros de trabajo, sino que los entornos, pues los barrios, los pueblos, tal, se involucren. Como pues pasó en Cádiz, o como en Tubacex o en las cuencas mineras. Al final, que hay métodos que tenemos la posibilidad de doblarle nosotros el brazo y de ir conquistando nuestros derechos también. Y quería preguntar, porque claro, en plan, habéis hablado al principio de Iveco, que hay casi un 100% de seguimiento y que nos parece como algo con lo que quedarnos. Como, oye, al final, que la obra todavía no ha terminado, pero con un 100% de seguimiento, muy más se tendrían que dar las cosas para que no ganaran. Y oye, pues realmente lo importante que es conseguir una unidad entre toda la clase trabajadora para luchar pues es que al final es nuestra vida, o sea, es que es con lo que nos ganamos el pan y es donde nos pasamos un tercio de nuestro tiempo. Sí, no, eso es un grandísimo ejemplo. Quiero decir, no sé lo que durará, no sabemos cómo va a evolucionar, la empresa se mantiene firme en sus posiciones, pero los compañeros tienen la moral completamente arriba, ¿no? Entonces, ahí en el proceso de evolución de una huelga, sobre todo si es indefinida,
es muy fácil encontrarte con una relación. Un compañero hace poco escribía sobre ello, ¿no? En que estableciésemos una gráfica de cómo evoluciona. A nosotros nos gustaría pensar que vamos haciendo una curva donde vamos ascendiendo mientras la empresa va aflojando sus pretensiones, pero lo normal es que sea completamente plana. Ambas partes intentan ocultar el grado de debilidad que tienen ante el conflicto, y en un momento dado hay un punto de no retorno donde una de dos: o la empresa dobla el brazo, o al final tú tienes que decidir que dejas la huelga porque el sacrificio está siendo muy alto y ves que no estás haciendo mella, y la gente se te empieza a resquebrajar, y entonces si esa huelga se va debilitando, pues empiezas a dar una imagen de derrota y de debilidad, ¿no? Entonces dices que se pierde. Otra cosa es que eso te sirva para, como decía Natacha, la compañera, la cosa es que de todo sacamos un aprendizaje, no hay derrotas. O luchamos y ganamos, o luchamos y aprendemos, pero esto tiene que servir para la siguiente. Pero hay que ser consciente de que cuando empiezas no sabes realmente a lo que te vas a enfrentar en un conflicto concreto, ¿no? Pero el conflicto debe ser constante y hay que hacer la pedagogía también de forma constante. Es decir, hay que animar a la gente a involucrarse en los sindicatos y a organizarse, pero hay que hacerles ver que esto no es un camino rosa. Es una de las actividades, reivindicativas más complicadas que nos podamos encontrar. Hay otras que encuentras ciertas satisfacciones con más facilidad, pero en la lucha sindical es una de las cosas que es más fácil desanimarse, ¿no? Organizar una plantilla, constituir una sección sindical. El hecho de constituirla ya vas a empezar a recibir intentos de sanciones de la empresa por cualquier pretexto, amenazas de despido, complicarte la vida. Saber que si te metes en el mundo sindical, tus posibilidades de promoción dentro de la empresa van a ser mucho menores, aunque tengas más formación, aunque tengas más experiencia, van a ascender todos los demás menos tú. Una vez que ya lo tienes puesto en marcha, te lanzas a las elecciones sindicales. Ahí te encuentras con trabas, no solo de la empresa, sino también de los otros sindicatos. Es un camino verdaderamente pedregoso. Hay que estar muy motivado, hay que estar muy animado. Pero hay que hacer ver a la gente que este es el camino, porque cuando se obtienen resultados, desde luego también son los más satisfactorios. A veces es complicado, pero luego el hecho de estar ahí y mantenerse en el tiempo muchas veces es difícil. A lo largo de tu carrera laboral podrás estar en varias empresas o estar en una durante una cierta estabilidad con altibajos, y a veces las circunstancias personales te obligan a alejarte de la primera línea y tienes que conseguir que haya un relevo, que vengan otros, ¿no? Tienes que estar todo el rato haciendo pedagogía para encontrar relevo y que continúe la lucha, ¿no? Porque es muy fácil que un delegado, por lo que sea, al final le despiden o le machacan la vida y tiene que dejarlo, o por la familia o por lo que sea, y desaparece de esa primera línea el compañero o compañera, y luego es muy difícil encontrar a alguien más. Entonces, el trabajo es constante, y esto es algo que normalmente no se ve. Esto no se ve porque eso es el trabajo que nos encontramos al día a día en los sindicatos, pero eso no se ve. Y mantener una sección muchas veces con los años en un sitio, eso es porque hay mucho curro detrás. Si no, no se puede. Pues vamos a ir cerrando. Precisamente queríamos acabar pues animando a todos y todas a organizarnos en nuestros puestos de trabajo, a contar con nuestros compañeros y a plantar cara y a luchar por nuestros derechos y condiciones. Y bueno, pues qué mejor manera que empezar pues este 1 de mayo acudiendo. Sabemos que el puente es bastante seductor, claro. Pero animando a todos, sobre todo por lo menos los que se queden aquí, los que os quedéis en Madrid, pues acudir al menos a alguna de las movilizaciones que hay, menos la de comisiones UGT, por supuesto. Y bueno, pues muchísimas gracias a Santi y a Natacha. No sé si queréis decir algo más. Bueno, pues de primera recordar la convocatoria nuestra en la que vamos a participar, para que la gente lo tenga un poco más en mente, que es a las 11:30 en la Plaza Mayor. Recorreremos el centro por la calle Toledo hasta Las Vistillas, y animar a todo el mundo a participar. Y bueno, pues que nosotros aquí estamos abiertos a todo tipo de consultas. No hace falta que la gente, para que les podamos apoyar o ayudar, tengan que estar afiliados. Luego, con el tiempo, si se quiere alguien afiliar, lo puede hacer, pero aquí estamos para todo el trabajador, compañero que necesite nuestra colaboración. Ahí vamos a estar. No, y yo agradeceros a vosotros que hayáis contado con nosotras para dar visibilidad, ¿no?, a esta problemática. Bueno, problemática que no es tal problemática, que una vez
que sigamos con la pedagogía y la gente abra los ojos, la lucha es amena y si la llevas en compañía al final, pues eso, que no se lleva mal, que hay cajas de resistencia que hace que las huelgas puedan ser efectivas y que también un poco la lucha antirrepresiva en el ámbito sindical también es parte de la lucha. Quiere decir que cuando hay un compañero sancionado, un compañero despedido, es parte del conflicto y que hay que favorecer la movilización. A la gente hay que hacer también la pedagogía de hacerles entender que con independencia de que existe ese riesgo, el hecho de la unidad de acción es lo que favorece dentro del sindicato, y si es un poco más allá con otros sindicatos, pues mejor. El que se haga de alguna manera hacer mella, ya sea en el Estado, ya sea en las empresas, o sea donde sea, pues para enfrentarles contra sus propias contradicciones, ¿no? Que de lo que estamos hablando, ¿no? De las contradicciones del sistema y de la propia empresa en general. Yo, en base a lo que dice Santi, perdóname, y ya finalizo, es como dice Santi, yo, aparte de estar sancionada por la empresa de empleo y sueldo varios meses y varias veces, tengo aplicada también la ley Mordaza en una huelga ahí en la empresa. Entonces, y oye, que fíjate qué crecidita estoy, que te quiero decir que sí, que me sancionaron y aquí estoy, que gracias a mi sindicato y gracias a todas las personas de otras organizaciones y personas a título individual que aportaron a la caja de resistencia, yo pude afrontar el no morirme de hambre, es decir, que comí y que afronté todo, o sea que, y aquí estoy, que sin miedo. Pues muchas gracias por contarnos vuestras experiencias, yo creo que ha sido muy guay, muy positivo, y nada, por hacer un poco de spam nuestro, como siempre para cerrar. Claro. Podéis seguirnos en todas nuestras redes sociales, tenemos de todo, Twitter, de Instagram, canal de Telegram, de WhatsApp también, nos buscáis como Movimiento Antirrepresivo de Madrid o Antirrepre Madrid y salimos, súper fácil, súper sencillo. Por ahí solemos darle bombo a cualquier tema antirrepresivo, la verdad, o casi cualquier tema. y nada, también recordaros que el próximo sábado 25 de mayo tenemos las jornadas por la amnistía, que se celebran en Atalaya, en Vallecas, que Natacha estuvo una vez con nosotros, sí, contando su experiencia y fue muy guay. De hecho, yo creo que si también os metéis en nuestro canal de YouTube, ahí está su charla. Sí. O sea que también nos animamos a ello. Y nada, pues nos vemos en las asambleas, en las calles y en todos lados. Muy bien. Muchas gracias. Salud, gracias.